con el otro acervo que voy a hacer el anuncio, porque a lo mejor no lo hace directamente, de la fototeca que también tenemos en la Biblioteca Nacional de Antropología Histórica. Entonces, me doy la palabra. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, por permanecer. Mi tema son los tipos populares durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. Es bien sabido el interés que causan las fotografías de tipos populares mexicanos en el mundo del coleccionismo, también por investigadores y especialistas en la historia de la fotografía. Dada su singularidad, existe una gran demanda extranjera y nacional, al grado de convertirse en un intercambio importante de series fotográficas entre los altos círculos sociales de finales del siglo XIX y en el siglo XX. Tan alta llegó a ser la demanda de imágenes y de diversos métodos de intercambio que incluso se conformó un mercado nacional muy dinámico. Esta significativa actividad fotográfica dio como resultado que los fotógrafos mexicanos produjeran obras muy valoradas por clientes y coleccionistas. Otra consecuencia de esta enorme actividad comercial tuvo como resultado la formación de las primeras grandes colecciones privadas, algunas de las cuales han sobrevivido y conforman en gran medida los acervos institucionales de la actualidad. Mi investigación está basada principalmente en la consulta de 4 acervos, que es el de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que data del siglo XIX, el Fondo Felipe Teixidor del Sistema Nacional de Fototecas y una colección privada. Me refiero a privada, bueno, no es que no se pueda comentar el nombre del propietario, pero esta colección en este momento se encuentra en una compra, entonces en algún momento se me permitió revisar fotografías que de hecho en ningún acervo existen. Yo creo, como les comentaba, toda este interés que hay en los tipos populares ha generado generó mucha expectativa con los compradores. Son ejemplares raros. La circulación de las imágenes de tipos populares de 1859 a 1870, que comprenden los periodos históricos de la intervención francesa y el Segundo Imperio, son particularmente decisivos para comprender un desarrollo y un estilo que permeó durante la segunda mitad del siglo XIX. Tienen particularidades muy específicas, debido a que la mayor influencia fue la mirada extranjera, en este caso, la francesa, que bien denominó Arturo Aguilar Ochoa como la otra intervención. Debido a que en 1858 llegan diversos enviados del gobierno francés para un reconocimiento del país, su geografía, sus costumbres, el rostro de los mexicanos. Recordemos que evidentemente era un periodo de guerras y de expansión colonialista, así que la mirada estaba totalmente dirigida a retratar al otro, todo lo que pareciera exótico a los ojos extranjeros, tema inabarcable, pues no solo eran artistas, sino cumplían con múltiples características como el arqueólogo, el escritor y el científico, del viajero y del comerciante. También hicieron una gran difusión de los diversos estereotipos sobre México. En este caso, hablaremos de Desiré de Charnay. Desiré de Charnay llega a México más o menos en 1858, un poquito antes del periodo histórico marcado por la intervención francesa. Este personaje, que era viajero, arqueólogo, pues vamos a enfatizarlo, va a ser la primera etapa de los tipos populares y cómo se va generando en el país la mirada. A cada fotógrafo corresponde una época y una mirada, pero sobre todo un objetivo de trabajo. En este caso, Charnay fue pionero en registrar fotográficamente sus impresiones acerca de los monumentos arqueológicos. En noviembre de 1857 se embarcó de Francia rumbo a México. Llegó al puerto de Veracruz, donde tuvo que esperar casi 3 semanas antes de emprender el viaje, que lo llevaría a la Ciudad de México. En la capital vivió parte de 1858 y trabajó en un estudio ubicado en la calle del Liceo Viejo, número 26, con 2 de sus connacionales, Camus y Pinet, con quienes anunciaban en el Monitor Republicano como fotógrafos enviados del gobierno francés. Bueno, aquí en esta imagen podemos empezar a ver el tipo de trabajo que estaba haciendo Charnay. Esa es una imagen para 1862. Él empezó a hacer su trabajo a partir de la fotografía. Antes de la litografía, él empezó diferente. Él empezó a hacer un trabajo a partir de las imágenes que fue coleccionando de diversas partes del país.
Bueno, otro rasgo importante de Charnay fue la difusión y su compañerismo que tuvo con Julio Michaux, otro francés que conoció en México. Bueno, entre los dos emprendieron un tipo de alianza comercial basada principalmente en la difusión de los álbumes. En este caso fue Ciudades y Ruinas Americanas. Este ejemplar se encuentra aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología. Se conoce que solo son 3 ejemplares los que existen en el país. Y bueno, ese es un ejemplo de lo que empezó a hacer Charnay en México a partir de la imagen. Recorrió Mitla, como en esta. Aparecen lugares arqueológicos que están empezando, bueno, algunos desaparecieron, este es el caso de esta imagen. Y bueno, otro tema que trabajó mucho, que fueron los tipos populares, fue el álbum mexicano. Ese álbum cuenta con 12 imágenes. Sin embargo, existen otros ejemplares que solo contienen 8 imágenes. En esas se representa la población. Como les comentaba, la otra intervención, que fue antes de 1862, pues empezamos a ver cómo los franceses empiezan a ver a los mexicanos. Es un recorrido a partir de cómo eran sus costumbres, sus rostros, sus trajes, todo lo que sería el mexicano antes de la intervención. Esta parte fue muy difundida, muy estudiada por los franceses, pues tenían como plenamente bien identificado cómo se comportaba la gente. Entonces fue como el comienzo de cómo se empezó a difundir la imagen de México. Esta imagen es la Piedra del Sol, fue muy fotografiada durante el siglo XIX, se convirtió en un emblema nacional. Y bueno, este tipo de imágenes se elaboraron a partir de papeles salados. Ese es el álbum mexicano. Y bueno, esta parte es muy importante porque Charnay va a empezar a identificar o va a asociar los tipos raciales, la gente que está en la calle, con este tipo de símbolos del pasado mexicano. Aquí tenemos otra imagen muy interesante acerca de los aguadores. Son personajes que estaban en la Ciudad de México, trabajaban trayendo agua porque, bueno, en algunos lugares no llegaba, pero era como algo muy vistoso, es como lo que podemos ver actualmente. Este tipo de imágenes se resguardan también aquí en la biblioteca. El trabajador del ferrocarril, bueno, aquí podemos ver identificada en la imagen un poco, todavía no utilizaba la albúmina, que fue la técnica que también dominó la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, podemos ver como un poquito alejado más de la foto, más cerca de la litografía, porque en esa parte jugaba mucho Charnay con Michaux. Hacían ediciones muy importantes. Yo más bien me atrevo a opinar que yo creo que estas personas vieron la oportunidad de lanzarse de esta manera para una difusión de la imagen del país, obteniendo mucho éxito. Este tipo de álbumes eran demandados y la gente los compraba, era muy vistoso. Y para los franceses fue muy importante reconocer esta parte del país por lo exótico. Por ejemplo, este es un vendedor de canastas. Entonces, más bien se puede decir que Charnay y Michaux son los primeros que hacen las series tipos populares a nivel nacional, en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí está un vendedor de ollas. Vemos a las personas posar de una manera un poco más alejada. Bueno, son extraídos de su escenario natural, que es la calle, lo urbano, zonas rurales. Entonces son expuestos totalmente a la cámara. Por ejemplo, esta parte, pues podemos ver los rostros de una forma más sensible. Este es el reverso de una fotografía, porque bueno, se difundieron mucho también en tarjetas de visita este tipo de fotografías y de tamaño medio. Julio Michaux, pues como les comentaba, pues fue la alianza genial con Désiré de Charnay, principalmente por esta difusión de las imágenes. Aquí podemos ver por ejemplo, el fille libre o la chica libre. Son estereotipos que pues impusieron los franceses, hacían que posaran las mujeres, se ven bastante, pues no tan agradable la esencia. Vendedora de cebollas. Entonces vemos unos escenarios bastante interesantes porque nos remite más a lo tipo etnográfico.
O sea, esta parte de los tipos populares nos va a remitir tal vez a pensar que estos volúmenes también llegaron al Museo Nacional. Con el que contamos en la biblioteca tiene sellos del archivo histórico, y más bien he pensado yo que en esa época, por todo lo que revisé de los sellos, los tipos de imágenes, el museo se empezaba a interesar en la compra de este tipo de documentos para emprender lo que pues sería la antropología física. Entonces, este tipo de materiales fue consultado. La circulación de la imagen también fue otra cosa muy importante. Aquí vemos la utilización de la imagen ya en los billetes, cómo va cambiando y se vuelve muy, lo vemos y lo podemos, lo vemos como muy, muy similar, lo que siempre tenemos cerca. Bueno, otro de los fotógrafos que sería para el Segundo Imperio es François Meril, fotógrafo de estudio, activo en la Ciudad de México en la temporada del Segundo Imperio, según los ejemplares identificados de su trabajo. Se ubicó en la calle de San Francisco y avenida Francisco y Madero. Al término del Imperio se pierde el rastro de este fotógrafo. Impresiones en albúmina y en formato carte de visite. Aquí vemos a una vendedora de flores. Vemos un poco su rostro que sonríe. No es tan parco, tal vez como los de Charnay. Pero podemos también, bueno, lo que identifiqué fue que probablemente haya sido una alianza entre tres: Meril, Michaud y Charnay, porque van repitiendo los mismos. Extraen a los personajes de su ámbito natural y los exhiben en el escenario. Esta fotografía de la vendedora de petates aparece también en el álbum mexicano, sin embargo también la podemos ver identificada por Meril, François Meril. Y bueno, otro tipo de fotografía de tipos populares está basada en lo que eran las figuras de cera o de platapella, muy, muy famosas en España, también en Guanajuato. Hay una colección muy interesante en la Alhóndiga de Granaditas, y ese tipo de imágenes probablemente influenciaron mucho esta parte de Charnay en fotografiar este tipo de personajes. El flechiquero, que pues no puede faltar, el vendedor, el que extrae el pulque. Bueno, en la traducción al francés dice costurera ligera, pero bueno, es una costurera, no sé a qué se refiera. Es un poco complicado saber qué es lo que quería decir, pero la imagen de la mujer que aparece como costurera pues es un poco más imponente. Ella sí tiene como una personalidad más que los anteriores que hemos visto. Otro fotógrafo muy importante fue Franz Hobert. Él llega en la época de Maximiliano y Carlota. De hecho, es la parte más importante del Segundo Imperio a través de la fotografía, muy difundida. El formato carte de visite se difunde mucho en esta época, y también hace fotografías de tipos populares. Esa es una de ellas, son pajareros, igual extraídos. Podemos ir viendo cómo no hay mucha diferencia entre la intervención y el Segundo Imperio. Se va repitiendo el canon, y bueno, también esto relacionado con la litografía. Esta fotografía a mí me parece una de las más importantes. Ha sido utilizada en diversas presentaciones de diversos investigadores, pero creo que verla de esta manera, pues sí hay una pose. Está un poco empezando a cambiar la manera de cómo se empieza a plantear cómo se quiere dirigir la imagen. Las mujeres aparecen con sus brazos descubiertos, hay un poco más de movimiento, sonríen. Los chicos que están sentados, pues sí se ven muy diferentes a las anteriores. Y bueno, lo dividí en 3 etapas, y la última etapa será para finalizar 1860, que es la Compañía Fotográfica Cruces y Campa. La compañía fotográfica puso circulación una pequeña colección de tipos mexicanos, serie de comercialización nacional. Esta colección, bueno, una gran parte se encuentra aquí también en la biblioteca, es de la colección Pérez Salazar, y bueno, ellos tuvieron un proyecto. Aquí ya podemos ver un proyecto empresarial, que es lo que se distingue de los demás. Ellos sí vieron la importancia que tuvo los tipos populares en Francia, entonces dijeron: vamos a hacer una empresa para difundir esta imagen. Pero si pueden ver ahorita, les enseño,
son muy diferentes a las anteriores. Ya hay un atrezo, ya hay como un tipo de árboles, hay algo más que, o sea, un elemento que más los distingue a las anteriores. Los demás sí están más expuestos a la cámara. Les comentaba como algo más racial, como, pues sí, de extrañeza, verificando, revisando los rasgos, de los personajes. Aquí tenemos otras imágenes, es muy largas, de hecho son 80 imágenes las que se hicieron para esta empresa. Y para terminar, muy rápido, esto ya es después del Imperio, pero ya podemos ver también a franceses como Briquet. Aquí vemos a los tlachiqueros, pero ya lo vemos en una toma afuera, en una diferente forma. Entonces hay mucha diferencia de todo lo que está pasando en la intervención, en el Segundo Imperio. Y para finalizar esta parte, ya vienen los viajeros en 1880 y 1890, y voy a leer una pequeña conclusión acerca de esta investigación. Las diferencias de Cruces y Campa con los fotógrafos como Aubert o Michaud es que aquellos no están ofreciendo la experiencia de la interculturalidad, mientras que para estos los franceses el acercamiento a los tipos sociales de un país de llegada era una manera de aprender y entender a un todo en un conjunto social, a un país cuyo primer reto era establecer el contacto con gente cultural y nacionalmente distinta. Con Cruces y Campa se trata de un cambio, de un contacto, que tal vez debamos concebir en el seno de una cierta relación jerárquica de clase. En Cruces y Campa se advierte a un pueblo modesto y feliz. En los otros es un pueblo más complejo. Al menos las fotos tratan de establecer la conexión con esa complejidad, pues lo miran desde la plataforma de la diversidad. En ese sentido, los tipos de Cruces y Campa nos parecen figuras superficiales, mientras que en nosotros aprecia la intención de penetrar más allá de lo superficial. Tal vez su naturaleza imponía en el caso de Aubert una mirada dispuesta a escudriñar, por eso reparan en la observación, sin alteraciones ni ocultamientos, de usos y costumbres, que es el caso de Cruces, no llegan a advertirse más allá que en el oficio. En ese sentido, los franceses aplican una mirada dotada de elementos para profundizar más en los personajes, mientras que Cruces y Campa se quedan en las apariencias. El puesto de observación también es totalmente distinto. En ese sentido, la conciencia de la interculturalidad está propiciando una observación más detenida, más incisiva, más inquisidora, y por lo tanto más cerca de lo etnográfico, pues nos confronta con un esfuerzo de valoración, o quizás haya que hablar de una exploración de una naturaleza humana incógnita, desconocida y que pretenden aprender con cierto nivel de detalle y con plena conciencia de su complejidad. Tal vez por eso se advierte que los tipos mexicanos de Aubert sobre todo podrían colocarse en un nivel de espécimenes humanos. Nada de eso se ve en Cruces, pues lo de ellos es un total ejercicio de recreación, de carácter costumbrista, de usos y costumbres retocadas, de manera que siendo una mirada, desde dentro se está valorando el aspecto de la tradición. Quizás podría decirse que la mirada de Michaud está más cerca de la filantropía, sobre todo cuando se observan esos retratos con los indígenas. Hay que diferenciar que la mirada de los franceses pasan por el tamiz, más o menos fino, de una serie de convicciones políticas, desde las cuales el pueblo y su diversidad en una nación son elementos dignos de una detenida observación, que hacen notar la pobreza y quizás haya que desligar o en todo caso relajar la posible función pragmática de las fotos que realizaron los tipos mexicanos. Es todo. Muchas gracias.